Los hijos se burlaban de su madre por ser anciana y sorda, pero cuando leyeron su testamento descubrieron una verdad que los destrozó. La mansión donde vivía Carmen Monteiro parecía un reflejo silencioso de su alma, vasta, imponente, pero terriblemente vacía. A sus 79 años, Carmen estaba acostumbrada al eco de sus pasos solitarios por los pasillos que un día estuvieron llenos de risas, conversaciones y la energía vibrante de una familia unida. Ahora, cada rincón de la casa contaba una historia de tiempos pasados, de días más felices que se fueron junto con Alberto, su amado esposo. La pérdida de él no fue solo la ausencia de un compañero, sino el fin de un sueño compartido que ambos construyeron ladrillo a ladrillo, tanto en la vida como en los negocios. Carmen y Alberto habían fundado una empresa de exportación que prosperó por décadas. Eran la pareja perfecta. Él, un hombre de visión, siempre viendo oportunidades donde otros solo veían riesgos. Ella, una estratega nata cuya sensatez y habilidad con los números mantenían a la empresa en marcha. Cuando Alberto falleció repentinamente, Carmen no solo perdió a su esposo, sino también al ancla que mantenía su vida estable. La empresa comenzó a declinar sin el liderazgo carismático de Alberto y a pesar de los mejores esfuerzos de Carmen, los negocios ya no eran los mismos. Las decisiones que tomaba con confianza al lado de Alberto ahora se convertían en pesadillas solitarias y llenas de dudas. Las visitas de sus hijos, José y Carolina, eran cada vez más raras y breves. En las pocas veces que venían, parecían siempre apurados, como si el tiempo con su madre fuera un inconveniente en sus agendas ya llenas. Intercambiaban palabras vacías y miradas distraídas, dejando a Carmen con la sensación de que estaba siendo dejada atrás por quienes más amaba. Se esforzaba por mantener una conversación, para encontrar alguna chispa de conexión, pero recibía solo respuestas monosilábicas y sonrisas mecánicas, como si solo cumplieran con una obligación. Carmen se encontraba releyendo cartas antiguas de Alberto, recuerdos de un tiempo en que todo parecía posible. Las palabras de amor y aliento de él, aunque escritas décadas antes, eran un consuelo en medio de su soledad. Pero nada podía llenar el vacío que sentía. Miraba las fotos de la familia esparcidas por la casa, cada una un recordatorio de cómo solían ser las cosas. Las fiestas de Navidad en familia, los viajes de verano y los cumpleaños de sus hijos. Ahora, esos momentos parecían pertenecer a otra vida, a otra persona. El deseo de volver a acercarse a sus hijos se convirtió en una obsesión para Carmen. Compraba regalos, hacía llamadas y trataba de organizar almuerzos familiares, pero todos sus intentos eran en vano. Carolina siempre tenía una excusa: el trabajo, la hija, compromisos inaplazables. José era más directo, muchas veces simplemente ignorando los intentos de su madre por acercarse. La frustración y el dolor de ser constantemente rechazada comenzaron a pesar sobre Carmen, afectando no solo su estado emocional, sino también su salud física. Los días pasaban lentamente y Carmen comenzó a notar algo mal. A veces no podía escuchar el teléfono sonar o percibir el ruido de pasos en el jardín. Las palabras de sus hijos, cuando rara vez venían, sonaban amortiguadas, distantes, como si estuvieran en un sueño. En una consulta médica, el diagnóstico fue implacable: pérdida auditiva severa. La noticia la devastó, no tanto por la sordera en sí, sino por la percepción de que su mundo se estaba cerrando aún más. Carmen regresó a la mansión con una sensación de derrota. Las paredes ahora parecían más altas, más frías, y el silencio se volvió ensordecedor. Sentada en el sillón favorito de Alberto, Carmen observaba el jardín por la ventana, donde las flores que ella y Alberto plantaron juntos aún florecían, indiferentes al caos a su alrededor. Se sentía una extraña en su propia casa,
una prisionera de sus recuerdos y del silencio que ahora la rodeaba. Los días se volvieron indistinguibles, una rutina de soledad y recuerdos. Carmen comenzaba a perder la esperanza de que sus hijos algún día la vieran nuevamente como la madre amorosa que siempre fue. Su salud continuaba deteriorándose, pero el dolor más grande era el del alma. La mansión, que una vez fue un símbolo de éxito y amor, ahora era una prisión que solo reverberaba con los ecos de una vida que ya no existía. Carmen Monteiro, la poderosa matriarca y empresaria, se había reducido a una sombra de lo que un día fue, aprisionada en el silencio de su propia soledad. Carmen Monteiro, antaño una figura de fortaleza y resiliencia, ahora enfrentaba la dura realidad de depender de sus hijos para sobrevivir. Tras perder la audición, Carmen fue forzada a dejar la mansión donde había vivido con Alberto y donde cada rincón guardaba recuerdos preciosos. La transición a la vida en las casas de sus hijos no fue fácil. Era como si estuviera invadiendo un espacio donde no era bienvenida. Al principio, tanto José como Carolina la recibieron con un aire de obligación, pero rápidamente esa fachada de cordialidad comenzó a desmoronarse. En la casa de Carolina, Carmen se acomodó en un pequeño cuarto al final del pasillo, lejos del bullicio de la casa. Carolina, siempre ocupada con el trabajo y las demandas de ser madre, al principio hacía lo posible por hacer la estancia de su madre más cómoda. Preparaba las comidas favoritas de Carmen e intentaba incluirla en las conversaciones durante las cenas. Sin embargo, con el pasar de las semanas, Carolina comenzó a mostrar señales de desgaste. Las tareas se acumulaban y la paciencia disminuía. Carmen, con su discapacidad auditiva, se volvía cada vez más una figura aislada, incapaz de seguir las conversaciones o de participar en las actividades familiares. Para Carolina, las necesidades de Carmen pasaron a ser vistas como una carga adicional. Las visitas al médico, la necesidad de ayuda con tareas simples como vestirse y bañarse, todo parecía pesar cada vez más. Durante las cenas, Carolina comenzó a hacer comentarios sobre cómo cuidar de Carmen estaba afectando su rutina. Aunque creía que su madre no podía oír, Carolina hablaba en un tono impaciente sobre cuánto deseaba que las cosas fueran diferentes. Mientras tanto, Julia, la hija de 8 años de Carolina, observaba todo con ojos curiosos e inocentes. Julia era una niña sensible, siempre atenta a los sentimientos de los demás. Percibía el sufrimiento silencioso de su abuela y, en su simplicidad infantil, hacía lo que podía para traer algo de consuelo. Pequeños gestos, como dibujar flores coloridas para Carmen, o tomarla de la mano mientras caminaban por el jardín, se volvieron frecuentes. Carmen encontraba en Julia un raro alivio para su soledad. La nieta era una presencia dulce y cariñosa, un hilo de alegría en medio de la indiferencia de su propia hija. Después de 2 meses en la casa de Carolina, Carmen fue llevada a la casa de José, donde la situación no era muy diferente. José, siempre enfocado en su carrera y preocupado por mantener un equilibrio con su esposa, Samara, parecía reacio a tener a su madre en su casa. Samara, por su parte, no se molestaba en ocultar su descontento con la presencia de su suegra. Carmen fue colocada en un cuarto diminuto, casi un depósito donde apenas cabían sus cosas. Samara rara vez se dirigía a Carmen, y cuando lo hacía era con frialdad e impersonalidad. Carmen comenzó a notar que era ignorada en momentos básicos del día. Samara a menudo olvidaba llamarla para las comidas, y Carmen, sin escuchar los sonidos de la casa, dependía del instinto y de los movimientos a su alrededor para saber cuándo era hora de comer. En una ocasión particularmente dolorosa, Carmen se quedó sentada sola durante horas, esperando un almuerzo que nunca llegó. El hambre, la soledad y el dolor del abandono eran ahora sus compañeras constantes.
José trataba de equilibrar la situación, pero su propia incapacidad para confrontar a Samara lo volvía cómplice de la negligencia. Comenzaba a sentir el peso de tener a Carmen en su casa y no dudaba en comentarlo con Carolina. Cuando los hermanos se encontraban, hablaban abiertamente sobre cómo la madre era una carga, sobre el impacto que tenía en sus vidas. Carmen, sentada al lado, escuchaba fragmentos de conversaciones, no con sus oídos, sino a través del lenguaje corporal, las miradas de impaciencia y los suspiros pesados que soltaban, creyendo que ella estaba ajena a todo. La salud mental de Carmen se deterioraba cada vez más. La percepción de que estaba siendo tratada como un peso indeseado por aquellos que un día sostuvo en sus brazos y crió con tanto amor, la hundía en un pozo de tristeza. Pasaba horas en su cuarto mirando las fotografías antiguas que logró llevar consigo. Fotografías de José y Carolina aún niños, sonrisas despreocupadas, abrazos cálidos, momentos que ahora parecían pertenecer a otra vida. Con cada día que pasaba, Carmen sentía el peso del aislamiento y del rechazo. Estaba presente físicamente, pero emocionalmente era como si ya se hubiera ido. La distancia entre ella y sus hijos no se medía en metros, sino en frialdad y desamor. Cada gesto indiferente, cada palabra dicha sin consideración, eran golpes que fragmentaban aún más lo que quedaba de su espíritu resiliente. Julia, aún sin entender completamente la complejidad de la situación, continuaba siendo la luz en la vida de Carmen. Sentía la tristeza de su abuela y en sus pequeños gestos trataba de aliviar el dolor que veía en sus ojos. Para Carmen, la inocencia de Julia era un recordatorio de que el amor genuino aún existía, aunque fuera en la forma de una sonrisa infantil o de un dibujo hecho con crayones. A medida que pasaban los meses, Carmen se sentía cada vez más una extraña en la casa de sus propios hijos. La esperanza de que algún día ellos pudieran tratarla con el cariño y respeto que tanto deseaba, se desvanecía día a día. Carmen Monteiro, la madre que un día fue el pilar de su familia, ahora se veía como un eslabón roto, tratando desesperadamente de encontrar un lugar donde fuera amada y aceptada. Pero en el fondo, ella sabía que ese lugar no estaba en las casas de José o Carolina, y aunque no podía oír, Carmen sentía el peso de todas las palabras no dichas, de todos los gestos que nunca sucederían y de todo el amor que se perdió en el camino. Carmen Monteiro ya se había acostumbrado a ser ignorada, pero en la casa de José el desdén asumía proporciones dolorosamente claras. Samara, la esposa de José, no ocultaba el desprecio que sentía por la presencia de su suegra. La rutina de Carmen estaba llena de la frialdad de Samara, que deliberadamente dejaba a la anciana al margen de todo. Las comidas se servían de cualquier manera, a menudo frías y apresuradas, cuando no eran simplemente olvidadas. El silencio en la casa solo se interrumpía por los ruidos de puertas que se cerraban, pasos apresurados y las conversaciones animadas que ocurrían a la distancia, de las cuales Carmen nunca era parte. José, el hijo que ella había criado con tanto cariño y dedicación, parecía un extraño. Evitaba confrontaciones con Samara y mantenía un aire de indiferencia, fingiendo que no veía los pequeños actos de crueldad cometidos por su esposa. Carmen podía sentir el malestar de José, su esfuerzo por equilibrar el deseo de mantener la paz con Samara y la obligación de cuidar a su madre. Pero cada día, José parecía más inclinado a tomar el camino más fácil, ignorar a Carmen y priorizar la armonía conyugal. Samara era sutil, pero su hostilidad estaba siempre presente. Cuando Carmen intentaba participar en las actividades diarias, ya fuera a ayudar con una tarea simple en la cocina o tratar de acercarse a su nieto, Samara encontraba maneras de dejarla de lado. Un día,
Carmen se ofreció a doblar la ropa lavada, un gesto pequeño para sentirse útil, pero Samara, con una sonrisa fría, le quitó las prendas de las manos diciendo que no hacía falta. Carmen sonrió, disimulando el impacto, pero por dentro se sentía humillada, como si fuera un peso sin valor. En su mente, Carmen frecuentemente se refugiaba en recuerdos de los tiempos felices con Alberto. Recordaba las mañanas soleadas en la terraza, donde tomaban café juntos, planeando el futuro de la empresa y de la familia. Recordaba las risas altas de los hijos corriendo por el jardín, las fiestas familiares y la complicidad que ella y Alberto compartían. Ahora, esos recuerdos eran su único consuelo, un recordatorio de que en algún momento de su vida fue profundamente amada y valorada. Sin embargo, la realidad se imponía de manera implacable. El contraste entre el pasado lleno de amor y el presente lleno de frialdad hacía que Carmen sintiera aún más el peso de su situación. Sabía que estaba siendo tratada como un estorbo, y eso dolía de una manera que las palabras no podían expresar. Carmen podía no escuchar, pero sentía la vibración de cada mirada de desdén, cada suspiro de impaciencia. José trataba de equilibrar la situación, pero su propia incapacidad para confrontar a Samara lo convertía en cómplice de la negligencia. Comenzaba a sentir el peso de tener a Carmen en su casa y en conversaciones con Carolina por teléfono desahogaba sobre el impacto que la presencia de su madre tenía en sus vidas. Carmen, incluso sin audición, comenzaba a darse cuenta de que sus intentos de conexión con sus hijos no eran más que esfuerzos fútiles. Cada día se hacía más consciente del rechazo y la distancia emocional que sus hijos mantenían. Carmen empezó a notar pequeños detalles que para muchos pasarían desapercibidos. La manera en que José evitaba mirarla a los ojos, la forma brusca en que Samara cerraba las puertas al pasar, cada gesto parecía otro paso hacia el aislamiento total. Carmen pasaba la mayor parte de los días en su cuarto, observando el jardín por la ventana, donde las flores que ella y Alberto plantaron juntos aún florecían. Esas flores eran ahora sus únicas compañeras constantes, recuerdos vivos de un pasado que parecía distanciarse cada vez más. La salud mental de Carmen se deterioraba día a día. La percepción de que estaba siendo tratada como un peso indeseado por aquellos que un día sostuvo en sus brazos y crió con tanto amor, la hundía en un pozo de tristeza. Pasaba horas en su cuarto, mirando las fotografías antiguas que logró llevar consigo. Fotografías de José y Carolina aún niños, sonrisas despreocupadas, abrazos cálidos. Momentos que ahora parecían pertenecer a otra vida. A pesar de no oír, Carmen lograba captar el tono de las conversaciones por la expresión corporal y el lenguaje de los gestos. Sentía que algo se tramaba, un malestar constante en las actitudes de los hijos, especialmente en las de José. Cada vez que él y Samara discutían la situación, aunque no escuchara las palabras exactas, Carmen podía sentir el peso de las decisiones siendo tomadas a sus expensas. Las expresiones de cansancio y frustración en el rostro de José cuando entraba en su cuarto eran más reveladoras que cualquier sonido. Carmen regresó a su cuarto con el corazón pesado y la mente llena de recuerdos que ahora solo traían dolor. Se sentó en la cama y miró una foto de familia que estaba en su mesita de noche. Las mismas personas que le sonreían en esa imagen antigua eran ahora las que deseaban verla fuera de sus vidas. Carmen abrazó la fotografía contra su pecho, sintiendo las lágrimas calientes correr por su rostro. Incluso en su silencio comprendía todo y eso la devastaba. La tarde estaba calurosa y sofocante cuando José y Carolina decidieron reunirse en la casa de José para discutir el futuro de Carmen. Era raro que se reunieran sin las familias, pero esta vez la conversación requería cierto grado de privacidad.
José preparó un café fuerte, como hacía en los días de trabajo intenso, y Carolina se acomodó en el sillón de la sala con una mirada cansada y preocupada. El peso de las responsabilidades y el estrés de lidiar con la presencia constante de su madre en sus casas habían cobrado su precio. Sabían que algo debía cambiar. «Esto no puede seguir así, José», comenzó Carolina, moviendo el café sin mucho entusiasmo. «No es vida para ninguno de nosotros. Sé que es nuestra madre, pero es demasiado». José asintió mirando al suelo. «Yo siento lo mismo. Samara está al límite, y para ser honesto, yo también. Todos los días es un problema nuevo, un peso adicional. No podemos seguir así». Los dos permanecieron en silencio por unos momentos. El sonido del café siendo movido era el único ruido en la sala. Ambos sabían que la solución que buscaban no sería fácil ni moralmente correcta, pero el creciente malestar que sentían alrededor de Carmen los empujaba a una decisión definitiva. Comenzaron a explorar posibilidades, cada sugerencia pareciendo más distante e inviable que la anterior, hasta que, en un momento de frustración y desesperación, Carolina lanzó la idea que cambiaría el curso de todo. ¿Y si la lleváramos a un asilo, un lugar bueno, claro? Dirían que estaría bien cuidada, tendría a otras personas de su edad, alguien con quien hablar, sugirió Carolina, vacilante, como si probara la idea en su propia mente antes de verbalizarla completamente. José consideró las palabras de su hermana. La idea parecía la solución perfecta para un problema que ambos ya no querían enfrentar. Podrían continuar con sus vidas sin el peso constante de la culpa y la responsabilidad. «Sí, tal vez funcione», respondió José lentamente. «Pero ¿cómo vamos a convencer a mamá? Ella nunca aceptaría algo así». Carolina sonrió de forma ligeramente amarga. «Ella cree que no oímos, que no notamos, pero mamá está más vulnerable que nunca. ¿Y si la convencemos de que es una colonia de vacaciones? Un lugar donde podría relajarse, divertirse, hacer nuevos amigos». José asintió, comenzando a ver la viabilidad del plan. Carmen, con su sordera y confianza en sus hijos, no sospecharía. Ella siempre habló de querer un descanso, algo para escapar de la rutina. Si vendemos la idea como algo temporal, lo creerá. Los dos comenzaron a elaborar el plan en detalle, discutiendo cómo presentarían la propuesta a Carmen y cómo manejarían las cuestiones prácticas. Eligieron un asilo en otra ciudad, lo suficientemente lejos para que no hubiera visitas frecuentes, y principalmente distante de las miradas críticas de vecinos y conocidos que podrían juzgar su decisión. Era un lugar discreto, con una apariencia hasta agradable, pero José y Carolina sabían que, en el fondo, el asilo era solo una salida para deshacerse de un problema que no estaban dispuestos a enfrentar. La semana siguiente, Carolina se encargó de hablar con Carmen. Abordó el tema con una amabilidad forzada, sonriendo de manera convincente mientras mostraba fotos del lugar de descanso en el celular. Carmen, sorprendida y conmovida por la aparente preocupación de sus hijos por su bienestar, comenzó a entusiasmarse con la idea. Leyó en la pantalla del celular que se trataba de una colonia de vacaciones y por un momento sus ojos brillaron con la perspectiva de un cambio. Parecía una oportunidad para liberarse del peso de ser una carga para sus hijos, un tiempo para sí misma. «Es solo por un tiempo, mamá», dijo Carolina, pasando el brazo alrededor de Carmen en un gesto cariñoso. «Te hará bien conocer gente nueva, relajarte un poco». Carmen sonrió, sintiendo una chispa de esperanza por primera vez en meses. Tal vez esa colonia de vacaciones era lo que necesitaba para renovar sus fuerzas y, quién sabe, incluso acercarse a sus hijos de una manera más ligera y despreocupada.
Carmen comenzó a empacar sus cosas con entusiasmo, eligiendo cuidadosamente la ropa que llevaría y los libros que quería leer durante el viaje. Insistió en llevar algunas fotos de la familia como un recordatorio de que, no importa dónde estuviera, sus hijos siempre estarían con ella en espíritu. El día de la partida, José y Carolina la llevaron en coche, manteniendo el ambiente ligero y relajado. Carmen observaba el paisaje cambiar por la ventana, sintiendo una mezcla de nerviosismo y excitación. En el fondo, sentía una leve inquietud, pero decidió ignorarla, enfocándose en la nueva experiencia que estaba por venir. Al llegar al asilo, una construcción discreta y sin grandes adornos, Carmen vaciló por un breve momento. La fachada no se parecía exactamente a la de un lugar de vacaciones, pero las sonrisas alentadoras de José y Carolina la hicieron seguir adelante. Carmen entró en el edificio con pasos lentos, observando a su alrededor. Las paredes eran de un blanco impersonal, con pocas decoraciones. El olor a desinfectante en el aire era penetrante. Una empleada con una sonrisa forzada los recibió, mientras Carolina mostraba en el celular a Carmen que ese era el lugar correcto de la colonia de vacaciones. Carmen sintió un nudo en el pecho, pero aún mantenía la sonrisa, tratando de creer en la narrativa presentada por sus hijos. Cuando los procedimientos de admisión terminaron y José y Carolina se despidieron, Carmen finalmente quedó sola en su nuevo cuarto. Se sentó en la cama y miró a su alrededor, notando las marcas de otros ocupantes en las paredes y en los muebles desgastados. El cuarto, simple e impersonal, no se parecía en nada a lo que Carmen había imaginado. El silencio era casi absoluto y la realidad comenzó a asentarse de manera implacable. Carmen tomó una de las fotos de familia que había traído y la sostuvo con firmeza. La nostalgia de Alberto era abrumadora y, por primera vez, se dio cuenta de que había sido engañada. No estaba en una colonia de vacaciones, y fuera lo que fuera, no era un lugar que ella elegiría para sí misma. La tristeza y la sensación de abandono la invadieron con fuerza total, pero Carmen, decidida a enfrentar esta nueva prueba, levantó la cabeza y respiró hondo. La vida le había enseñado a ser fuerte, e incluso en medio del dolor por la traición de sus hijos, se prometió a sí misma que enfrentaría esta nueva fase con dignidad. Carmen se acomodó en la cama, la mirada fija en la foto de familia, mientras intentaba encontrar algún consuelo en los recuerdos de un tiempo que nunca volvería. Sabía que el camino por delante sería solitario, pero también sabía que, de alguna manera, necesitaría encontrar fuerzas para seguir adelante. Sola, pero con la dignidad que nadie podría quitarle. Los primeros días de Carmen en el asilo estuvieron marcados por una mezcla de confusión y tristeza. La percepción de que había sido engañada por José y Carolina flotaba sobre ella como una nube oscura y el choque inicial se transformó en una tristeza silenciosa. Carmen, sin embargo, era una mujer resiliente. Poco a poco comenzó a explorar el asilo, tratando de adaptarse a la nueva realidad. El lugar era simple, con pasillos largos e impersonales, pero limpio y bien organizado. El asilo no era el hogar que ella esperaba, pero al menos allí, Carmen era tratada con una dignidad que sus hijos no habían conseguido ofrecerle. En el comedor, durante las comidas, Carmen observaba a los otros residentes. Había personas de todas las edades, cada una con sus historias y tristezas, algunas más animadas y otras, como ella, aún intentando encontrar un nuevo sentido para sus días. Poco a poco, Carmen comenzó a acostumbrarse a la rutina del asilo, las comidas puntuales, las actividades recreativas en las que algunos se aventuraban a participar y las visitas esporádicas de familiares de otros residentes.
Carmen, sin embargo, no esperaba visitas. Sabía que José y Carolina difícilmente volverían para verla, y esa certeza era, al mismo tiempo, un alivio y un dolor profundo. Fue durante uno de esos almuerzos silenciosos que Carmen conoció a Rita, una cuidadora del asilo, una mujer de unos 40 años, con una sonrisa cálida y un trato tranquilo que inmediatamente conquistó a Carmen. Rita notó la quietud de Carmen desde el primer día y de manera intuitiva comenzó a acercarse. Siempre se aseguraba de que Carmen estuviera cómoda. La ayudaba con las comidas y se ofrecía para dar pequeños paseos por el jardín del asilo. Con el tiempo, Carmen empezó a abrirse con Rita y la cuidadora se convirtió en su apoyo emocional. «Hoy el sol está hermoso afuera, doña Carmen. ¿Qué tal un paseo?», sugirió Rita una mañana, sonriendo a Carmen mientras ajustaba el chal en sus hombros. Carmen asintió y las dos salieron al pequeño jardín. Era un espacio modesto, pero a Carmen le gustaba el toque de la brisa fresca y el aroma suave de las flores. Caminando despacio al lado de Rita, Carmen empezó a hablar más sobre su vida, sobre Alberto, sobre la empresa y, eventualmente, sobre José y Carolina. Sin poder escuchar su propia voz, Carmen se expresaba de manera simple, pero Rita lograba captar las sutilezas del dolor y la decepción en la expresión de Carmen. La relación con Rita fue una de las pocas cosas que trajeron algo de alivio a Carmen. En los momentos en que se sentía perdida, Rita estaba allí, ya sea con un toque reconfortante en el hombro o con una palabra amable escrita en un bloc de notas. La presencia de Rita empezó a llenar pequeños vacíos dejados por sus hijos, y Carmen sentía, por primera vez en mucho tiempo, que a alguien realmente le importaba a ella. Rita también percibía la profundidad de la tristeza de Carmen y hacía lo posible por traer un poco de alegría a sus días. Le llevaba pequeños regalos, como una flor recogida del jardín o un libro de poesías, sabiendo que esos gestos simples significaban mucho para Carmen. Era un tipo de cuidado que iba más allá de lo profesional. Era humano, un lazo de amistad que le daba a Carmen un motivo para sonreír. Mientras tanto, en los momentos más silenciosos de sus días, Carmen reflexionaba sobre la vida y las elecciones de sus hijos. Revivía mentalmente los momentos felices con Alberto y los primeros años de vida de José y Carolina, tratando de entender en qué punto las cosas se habían perdido. La codicia de los hijos, percibió Carmen, se había convertido en una barrera infranqueable para el amor y la compasión. José y Carolina, cegados por la perspectiva de herencia y éxito material, habían dejado atrás el verdadero valor de la familia. Carmen recordaba cómo ellos fueron niños dulces, siempre corriendo hacia el abrazo de ella y de Alberto. ¿Dónde entonces se perdió el camino? ¿En qué momento los sueños de futuro se transformaron en disputas e indiferencia? Carmen se preguntaba si podría haber hecho algo diferente, algo que pudiera haber mantenido el vínculo intacto. Pero las respuestas que buscaba seguían siendo inalcanzables, perdidas entre las sombras del pasado y los ecos de lo que podría haber sido. Poco a poco, Carmen empezó a aceptar que tal vez nunca obtendría las respuestas que buscaba. En cambio, se enfocó en lo que podía controlar. Vivir cada día con la dignidad que aún le quedaba. En el asilo había al menos respeto y una rutina que le proporcionaba seguridad. Los empleados trataban a todos los residentes con cuidado y Carmen valoraba los pequeños gestos de bondad que recibía diariamente. Una sonrisa, un plato servido con atención, un toque en el hombro para guiarla por el pasillo, eran esos pequeños momentos de humanidad los que hacían toda la diferencia. Carmen también comenzó a hacer amistades con otros residentes. Estaba doña Celina, una señora que adoraba hablar sobre los libros que leía.
Don Aníbal, un exmarino con historias fantásticas de viajes por el mundo, y doña Rosa, que tenía una risa fácil y una disposición envidiable para cualquier actividad. Estos nuevos lazos, aunque superficiales en comparación con lo que Carmen un día tuvo con su familia, ayudaban a llenar el vacío. Reían, conversaban, y en medio de esas pequeñas interacciones, Carmen sentía que formaba parte de algo de nuevo. Los días pasaron a tener un ritmo más soportable, y Carmen encontró cierto alivio al saber que, a pesar de todo, había bondad en el mundo. No era el tipo de vida que soñó, pero era una vida que aún valía la pena ser vivida. Carmen continuaba manteniendo su postura digna, sus ropas siempre impecables y la mirada firme, como si cada día estuviera haciendo un voto silencioso de resistencia contra el abandono que había sufrido. Con el pasar del tiempo, Carmen aprendió a encontrar paz en las cosas simples: una tarde soleada en el jardín, la lectura de un libro, el cariño de Rita o la compañía de un nuevo amigo. Sabía que los años que le quedaban serían pocos, pero al menos decidió vivirlos con la dignidad que Alberto siempre le enseñó a mantener. Carmen Monteiro, a pesar de todas las pruebas, no permitió que el abandono de sus hijos definiera el final de su historia. En el asilo, encontró un nuevo propósito, un nuevo tipo de familia y, sobre todo, un nuevo comienzo para un corazón que aún sabía amar. Los días de Carmen en el asilo se volvieron cada vez más difíciles a medida que su salud se deterioraba rápidamente. Lo que antes era una leve fatiga, ahora se había transformado en un cansancio constante y su respiración se volvía pesada con cada pequeño esfuerzo. Las caminatas por el jardín, que antes eran un momento de alivio y paz, empezaron a ser un desafío. Carmen sentía el peso de los años sobre sus hombros y cada paso parecía más pesado que el anterior. Rita, siempre atenta, notó los cambios sutiles en Carmen. Veía cómo la señora tardaba más en levantarse por la mañana y cómo sus manos temblaban levemente al sostener el vaso de agua. Rita pasó a estar aún más cerca, ofreciendo su apoyo de todas las formas posibles. Ayudaba a Carmen a moverse por el asilo y se quedaba a su lado durante las consultas médicas, siempre ofreciendo una sonrisa alentadora o un apretón de manos reconfortante. Carmen, a pesar de su cuerpo frágil, se negaba a ceder al desespero. En su mente, los recuerdos de Alberto y de los días más felices eran su fortaleza. Escribía cartas diarias para sí misma, registrando sus sentimientos, reflexiones sobre la vida y principalmente sus decepciones y esperanzas. La escritura se convirtió en una forma de mantener la cordura, un espacio seguro donde podía expresarse sin miedo a juicios o rechazos. En sus cartas, Carmen desahogaba sobre el dolor de ser dejada por sus hijos, pero también se permitía soñar con la posibilidad de reencontrarlos en un futuro mejor, donde el amor superara la codicia. Rita, al percibir a Carmen escribiendo, comenzó a preguntar sobre qué la motivaba a registrar sus pensamientos. Con el tiempo, Carmen, que inicialmente era reservada sobre sus cartas, empezó a compartir algunos pasajes con Rita. Fue a través de esos momentos que Rita comprendió la profundidad del dolor de Carmen y la complejidad de su historia. Descubrió cómo Carmen había sido una empresaria exitosa, cómo había luchado junto a Alberto para construir un imperio y cómo, irónicamente, la familia que Carmen tanto valoraba se distanció a causa del dinero y las propiedades que ahora se habían vuelto irrelevantes para ella. «Usted es más fuerte de lo que imagina, doña Carmen», decía Rita, sosteniendo las manos débiles de Carmen con un apretón firme y solidario. «Estas cartas son su legado, muestran lo mucho que aún tiene amor y sabiduría para compartir». Carmen agradecía el apoyo de Rita con una suave sonrisa, pero por dentro sentía el cansancio intensificarse.
El dolor en las articulaciones, la dificultad para respirar y la sensación constante de fatiga comenzaron a apoderarse de su cuerpo, pero Carmen no quería mostrar cuánto mal se sentía. No quería que Rita ni nadie más viera cuánto la enfermedad estaba minando sus fuerzas. Aún así, Carmen continuaba escribiendo incluso en los días en que apenas podía sostener el bolígrafo. Creía que sus palabras serían un testimonio, una forma de dejar registrado todo lo que había vivido y aprendido. Las cartas se convirtieron en su último refugio, un espacio donde podía ser verdadera consigo misma, lejos de los juicios y las falacias que marcaron su vida en los últimos años. Con el paso de los días, la fragilidad de Carmen se volvió más evidente. Las visitas al médico se hicieron más frecuentes y ella pasó a depender aún más de los cuidados de Rita. Carmen, sin embargo, nunca perdió la dignidad. Mantenía la cabeza erguida, incluso cuando las fuerzas amenazaban con fallar, y continuaba encontrando pequeños momentos de alegría en las interacciones diarias con Rita y los otros residentes. Carmen sabía que su tiempo se estaba agotando, pero había una serenidad en su aceptación. Para ella, vivir con dignidad y amor, incluso en los momentos más difíciles, era la mayor victoria que podría alcanzar. Y mientras pudiera escribir, mientras pudiera mantener viva la llama de sus recuerdos, Carmen sabía que su historia aún no había terminado. En sus últimas cartas, Carmen escribía sobre la esperanza de que algún día José y Carolina leyeran sus palabras y entendieran el amor que siempre tuvo por ellos, a pesar de todo. Deseaba que, de alguna manera, sus palabras pudieran tocar los corazones endurecidos de sus hijos, trayendo una reflexión sobre lo que realmente importa en la vida. Y así, aunque debilitada y con la salud frágil, Carmen continuaba luchando de la única manera que aún le quedaba, con palabras y con amor. Cada carta era una resistencia silenciosa contra el abandono y una prueba de que, a pesar de todo, ella aún creía en el poder del amor y la redención. La única visita de José y Carolina al asilo ocurrió en un día nublado, cuando Carmen ya estaba visiblemente más débil. Llegaron juntos, trayendo un ramo de flores marchitas y sonrisas forzadas. Carmen los recibió con una mirada serena, disimulando la sorpresa y el dolor de verlos tras tanto tiempo. No esperaba grandes demostraciones de cariño, pero el distanciamiento de ellos aún dolía, aunque fuera silenciosamente. José y Carolina mantenían un tono educado, intercambiando pocas palabras con la madre mientras miraban a su alrededor del asilo, como si solo estuvieran cumpliendo una formalidad. Carmen, sentada en su sillón favorito cerca de la ventana, los observaba con una mezcla de tristeza y aceptación. Sabía que esa visita era un gesto vacío, un compromiso incómodo que ambos deseaban terminar cuanto antes. En un momento de descuido, creyendo que Carmen no podía oír, José y Carolina comenzaron a conversar entre sí. Hablaban de cómo la vida se había vuelto más fácil desde que Carmen estaba en el asilo, lejos de sus rutinas agitadas y responsabilidades familiares. Carolina mencionó el alivio de no tener que preocuparse más por los cuidados diarios de la madre, mientras José asentía, añadiendo que era lo mejor para todos. Carmen, con la mirada fija en la ventana, dejó escapar un leve suspiro. Observaba el reflejo de sus hijos en el vidrio, captando las expresiones de alivio y frialdad que llevaban. No había sorpresa en sus palabras, solo una confirmación dolorosa de lo que Carmen ya sabía. Incluso sin escuchar, sentía cada palabra como una cuchilla invisible, cortando cualquier ilusión que quedaba sobre el amor de sus hijos. Con la visita llegando a su fin, José y Carolina se despidieron apresuradamente. Carmen, con su habitual dignidad, asintió y sonrió, ocultando una vez más el conocimiento que tenía sobre las verdaderas intenciones de ellos,
los observó marcharse, dejando atrás un rastro de indiferencia que era más pesado que cualquier silencio. En el fondo, Carmen sabía que nunca los volvería a ver. Sola de nuevo, Carmen volvió a su sillón y tomó una de las cartas que escribía para sí misma. Garabateó algunas palabras con la mano temblorosa, expresando lo que su corazón guardaba. Una mezcla de dolor, aceptación y la comprensión definitiva de que, a pesar de todo, su dignidad permanecería intacta. Sus hijos podían haber elegido el camino del desdén, pero Carmen elegiría hasta el final el camino de la dignidad silenciosa. Carmen sentía que el final estaba cerca. Los días en el asilo se volvieron más cortos y sus fuerzas disminuían con cada amanecer. Con la certeza de que tenía poco tiempo, Carmen dedicó sus últimas energías a escribir una serie de cartas. En esas páginas derramó todo el peso de su vida, las alegrías con Alberto, el dolor silencioso de ser ignorada por sus hijos y la verdad que había guardado también. Nunca había perdido la audición. En las cartas, Carmen revelaba cómo prefirió mantener el silencio, observando a sus hijos con una mirada atenta, esperando ver en ellos el amor que un día conoció. Confesaba su profunda decepción, pero también su amor incondicional. Las palabras eran sinceras y dolorosas, pero llevaban una esperanza final, que José y Carolina pudieran algún día comprender la verdadera importancia de lo que habían perdido y redescubrir el valor del amor y la familia. Con las cartas listas, Carmen llamó a Rita, su cuidadora y amiga, confiándole una última tarea. «Por favor, entregue estas cartas a mi abogado, Jorge Cardozo, cuando ya no esté aquí», pidió Carmen con una mirada calmada y resuelta. Rita asintió, sosteniendo las manos de Carmen, sintiendo el peso del momento. Sabía que esas cartas no eran solo un desahogo, sino el legado final de una mujer que, incluso frente al abandono, eligió el perdón y la dignidad. El final de la vida de Carmen fue tan silencioso como los últimos años que pasó en el asilo. Su salud, ya debilitada, no soportó el peso de los días y partió en una mañana fría, cuando el sol aún dudaba en romper las nubes. El funeral de Carmen fue sencillo, un evento modesto que reflejaba su dignidad silenciosa. No había flores exuberantes ni discursos grandiosos, solo el respeto de los empleados del asilo y algunos pocos residentes que se despidieron con pesar. La ausencia de los hijos era un símbolo doloroso de cómo la vida de Carmen se había distanciado de la familia que un día tanto amó. José y Carolina no asistieron al funeral, demasiado ocupados con sus propias vidas para preocuparse por los últimos ritos de la madre. Para ellos, Carmen ya era una página pasada, y sus atenciones estaban dirigidas a lo que realmente importaba, la herencia que creían ser el próximo capítulo. Al día siguiente del entierro, José y Carolina fueron convocados por el abogado Jorge Cardozo para la lectura del testamento de Carmen. La oficina de Jorge era un lugar austero, con paredes de madera oscura y estanterías llenas de libros jurídicos que daban un aire de seriedad al ambiente. José llegó primero, comprobando la hora en su reloj de pulsera y ajustando el nudo de la corbata. Carolina entró poco después, con el semblante frío y la mirada impaciente, como si estuviera en una reunión de negocios. Se sentaron uno al lado del otro, intercambiando saludos breves y formales, como dos extraños que comparten un objetivo en común. Jorge Cardozo, un hombre de cabellos grises y mirada firme, entró en la sala con un semblante serio, sosteniendo una carpeta de cuero que contenía el testamento de Carmen. Saludó a los hermanos con un gesto de cabeza y se sentó frente a ellos, abriendo la carpeta lentamente. José y Carolina trataron de mantener la compostura, pero el brillo en los ojos de ambos revelaba la expectativa por la lectura del testamento.
la mansión de la familia, las acciones de la empresa, el dinero. Todo lo que ellos creían que les pertenecía por derecho estaba a punto de ser confirmado, o eso pensaban. «Gracias por venir», comenzó Jorge con voz grave. Antes de iniciar la lectura formal del testamento, hay una carta de su madre que debe ser leída. Ella pidió que sus palabras fueran escuchadas antes que cualquier otra cosa. José y Carolina se miraron, ligeramente incómodos. ¿Una carta? No esperaban eso. Jorge sacó una hoja doblada de la carpeta y, ajustándose los lentes, comenzó a leer. «Queridos hijos», comenzaba la carta. La caligrafía de Carmen era firme, pero había una suavidad en las palabras, como si les hablara directamente desde el otro lado de la sala. «Si están oyendo esto, ya no estoy presente físicamente, pero mis palabras son mi último regalo para ustedes. Quiero que sepan que en todos los momentos mi amor nunca dejó de existir. Incluso en los tiempos más difíciles, cuando me sentí invisible e indeseada, mi amor por ustedes permaneció». José cruzó los brazos, impaciente. Carolina miró al suelo, evitando la mirada del hermano y del abogado. La voz de Jorge continuaba mientras leía las palabras que Carmen había dejado con tanta sinceridad. «Ustedes creyeron que yo estaba ajena a lo que ocurría a mi alrededor, que mi sordera era un velo que me impedía entender lo que pasaba. Pero la verdad es que nunca fui sorda. Escuché cada palabra, cada plan, cada deseo que me apartaba de sus vidas. Escuché cuando hablaban de cómo sería más fácil si yo no estuviera aquí, y escuché cuando decidieron mandarme a un asilo como quien descarta algo que ya no es útil». José y Carolina se quedaron estáticos. La sala pareció volverse más fría, y el peso de las palabras de Carmen cayó sobre ellos como una hoja cortante. Jorge hizo una pausa, observando a los dos por encima de los lentes, antes de continuar con la lectura. «Alberto y yo construimos una vida de sacrificios, de trabajo arduo y de sueños compartidos. Cuando él se fue, parte de mí se fue con él, pero luché por mantener lo que construimos. Ustedes creyeron que la empresa estaba en quiebra, que yo estaba vulnerable y necesitando ayuda. Pero la verdad es que mantuve la realidad financiera lejos de ustedes, esperando que de alguna forma el amor fuera más importante que el dinero». José abrió los ojos y Carolina sintió un frío en la espalda. Jorge continuó sin desviar la mirada de la carta. «La empresa nunca estuvo en quiebra. La situación fue una elección mía, una manera de ver dónde realmente estaban sus corazones. Ustedes eligieron el camino más fácil, el de la codicia, y olvidaron lo que es ser una familia. La mansión, la empresa y lo que muchos consideran riqueza material no tienen valor sin el verdadero tesoro de la vida, el amor y el respeto por quienes nos aman». José bajó la cabeza, sintiendo el rostro arder de vergüenza e incredulidad. Carolina parpadeó varias veces, tratando de absorber el impacto de las revelaciones. La carta de Carmen no era solo una despedida, era una confesión dolorosa de una madre que había comprendido la verdadera naturaleza de sus hijos. Jorge continuó leyendo las últimas palabras de la carta. «Decidí que mi legado no será medido solo por posesiones, sino por el cuidado que recibí cuando más lo necesité. La mansión y la mayor parte de mi herencia serán destinadas al asilo que me acogió en mis últimos días. Allí encontré el respeto y la dignidad que me faltaron en los momentos en que necesité de ustedes». Tras terminar la carta, Jorge la cerró cuidadosamente y procedió con la lectura del testamento oficial. José y Carolina escucharon en silencio cada palabra, pesando sobre ellos como un juicio final. «En relación a la división de bienes», comenzó Jorge, «se establece que el 5% de la herencia será destinado a José y el 5% a Carolina. Otros 10% serán reservados para Julia,
su nieta, quien demostró afecto y cariño en tiempos difíciles. Carmen escribió una carta especial para Julia, para que la lea cuando cumpla 18 años, explicando la verdadera historia de la abuela, los valores que ella siempre defendió y la importancia del amor sobre la codicia. El resto de la herencia, incluyendo la mansión, la empresa y los bienes muebles, será donado al asilo que cuidó de Carmen en sus últimos días. Al oír la mención de la carta para Julia, José y Carolina se quedaron en un silencio aún más profundo, conscientes de que la nieta recibiría no solo una parte de la herencia, sino también el verdadero legado moral de Carmen. Carmen quería que Julia supiera la verdadera historia para que pudiera aprender de los errores de la familia y cultivar los valores que la abuela tanto valoraba: respeto, empatía y amor incondicional. Los hermanos quedaron devastados. La promesa de riqueza y comodidad que los había llevado hasta allí se desvanecía ante la realidad de las decisiones de Carmen. No solo habían perdido una fortuna, habían perdido a la madre de una manera irrevocable, sin posibilidad de perdón ni reconciliación. José y Carolina salieron de la oficina en silencio, con la dura realidad de que por su codicia habían perdido no solo la herencia, sino la oportunidad de honrar y valorar a quien más los amó. Mientras se alejaban, la lección dejada por Carmen flotaba en el aire. Las decisiones que tomamos, guiadas por el amor o la codicia, definen el verdadero legado que dejamos en el mundo. Para José y Carolina, ahora solo quedaba el arrepentimiento y la dura certeza de que, a veces, las riquezas que más importan son aquellas que no pueden comprarse. Julia, por su parte, llevaría consigo no solo una parte material del legado de Carmen, sino una lección de vida que podría transformar el futuro. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.